Queridos hermanos, el profeta Isaías habló con mucho tiempo atrás, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos años, quizás como unos 400 o 600 años antes de la venida de Jesús, Él habló. Y nos dice su palabra hoy en esta mañana, la primera lectura, hablándonos de un siervo doliente, hablándonos de alguien que iba a sufrir por muchos. El pueblo judío entendió esta lectura del profeta Isaías de que estaba refiriéndose al pueblo mismo judío, es decir, al pueblo de Israel. Pero nosotros los cristianos, o nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no entendemos este pasaje de esa forma, de esa manera. Lo entendemos de que ese siervo doliente, de que ese siervo sufriente es nada menos y nada más que la persona de Jesús, la persona de Cristo, la persona de Dios. Su evangelio, su palabra nos dice que Él vino a dar la vida por nosotros, a dar la vida por muchos, a dar la vida por la iglesia, en otras palabras. Y la pasión de Cristo, la pasión de nuestro Señor, ahí vemos lo que Él sufrió por la salvación de cada uno de nosotros. Él sufrió amargamente y dio su vida en la cruz, en ese trono. Ahí Él dio la vida por la iglesia, por nosotros. Se cumple lo que el profeta Isaías dijo. Se hizo realidad lo que él dijo en aquellos entonces, de que vendría a alguien a dar la vida y a sufrir por todos nosotros, y ese es Jesús. Aquí se puede apreciar o se puede ver que el sufrimiento tiene recompensa, o el sufrimiento tiene, podríamos decir, validez ante la presencia de Dios, ante la presencia de Cristo. Si uno sufre con amor, si uno sufre con entrega, si uno sufre no, diríamos, echándole la culpa a Dios, porque muchos de nosotros cuando nos llega una prueba, o nos llega una enfermedad, o nos llega cualquier cosa que nos hace sufrir, renegamos de Dios. Y le decimos, bueno, ¿y por qué a mí me está tocando esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis vecinos? Le echamos en cara a Dios lo que nosotros padecemos. Así no tendrá sentido el sufrir o el padecer. Pero cuando viene una enfermedad, una prueba dura, difícil para nosotros, y no renegamos de la voluntad de Dios, sino más bien le damos gracias a Dios por eso que nos está pasando o por eso que nos está sucediendo, entonces vale la pena el sufrir. En otras palabras, el sufrimiento se vuelve evangelio, el sufrimiento se vuelve palabra de Dios, se vuelve, en otras palabras diríamos, salvación de nosotros. Por eso, cuando nos llegue algún momento difícil en nuestra vida, mejor pidámosle a Dios fuerza, valentía para poder resistir esa prueba o esa dificultad que tenemos que enfrentar o estamos enfrentando en ese momento, ¿no? Así como Jesús no renegó de lo que vino a hacer con nosotros, enviado por su Padre a cumplir esa misión, así también debemos de tomar ese ejemplo de Jesús. Y en el Evangelio nos acaba de decir que 2 apóstoles le pidieron a Jesús algo bien difícil, muy atrevido, diríamos, lo que ellos le preguntaron a Jesús. Y la pregunta de estos apóstoles le dijeron a Jesús: queremos que cuando llegues allá a tu gloria, que cuando estés allá en el cielo,
nos concedas estos puestos, uno que nos sentemos a tu derecha y el otro que se siente a tu izquierda. Miren, no era fácil lo que esta gente le pedía a Jesús, no era así sencillo. Y Jesús les hace una pregunta a ellos: ¿ustedes también son capaces de beber el cáliz, de ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y ellos, ¿cómo contestaron? Sí, somos capaces, le dijeron, de ser bautizados con ese bautismo tuyo y ese cáliz que tú vas a beber, somos capaces de asumirlo también nosotros. Miren, y era cierto porque, bueno, ellos, algunos, la mayoría fue martirizado, la mayoría fue con muertes violentas que les dieron. Pero Jesús enseguida les dijo: miren, estos puestos que ustedes me están pidiendo, yo no puedo concederlo, sino que estos puestos ya están reservados para otras personas. Y estos puestos, sin duda alguna, nos dice el credo que Jesús está sentado a la derecha de ¿quién? A ese puesto le convenía a él y nadie se lo podía quitar, de sentarse a la derecha de su Padre. ¿Y quién puede ser el otro que está sentado a la derecha de Dios Padre? Puede ser nuestra Madre, la Virgen María, ¿no? Ellos dos son los que están sentados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero miren, estos apóstoles eran bien atrevidos, ¿no? Y veámoslo desde el campo humano, veámoslo desde el campo de acá, del mundo. A nosotros nos gusta el poder, ¿sí o no? Imagínense ese grupito que Dios escogió con tentaciones de poder, máximamente dos. El grupo podríamos decir que estaba dividido. 2 apóstoles y los otros 10, ¿cómo se pusieron cuando escucharon a estos 2 apóstoles haciéndole la pregunta a Jesús? Dice que se pusieron indignados, se pusieron enojados, porque estos 2 le preguntaron a Jesús de que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Se enojaron los otros 10. El afán del poder, bueno, nos gusta a nosotros, eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Sabemos de que eso es como parte de la naturaleza humana, pero podemos pedirle a Dios que nos dé sencillez y humildad para no pedir estos puestos grandes ante la sociedad o ante el mundo que nos ve crecer o en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Algunos de nosotros o ustedes no han votado ese señorillo, del cual nos habla el Evangelio, ese afán del poder. Algún esposo o esposa, bueno, algunos esposos quieren que sus esposas le quiten los zapatos cuando llegan de su trabajo, los esposos, no los calcetines, y si no lo hacen las esposas, ya están bien enojados. O a veces la esposa llega de trabajar bien cansada, bien adolorida, porque ha trabajado mucho, y llega a hacerle comida al marido, y el marido ni ha salido a trabajar. Y si no le hace esto, el esposo se pone bien enojado, No, en esta cosa, dice Jesús, el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Y el que quiera ser esclavo, también que se haga el servidor de todos. Miren Jesús cómo les apagó la imponencia de estos 2 apóstoles. El afán del poder, Cristo se los opacó y les dijo, si ustedes quieren ser grandes en el cielo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ser pequeños, ser humildes, ser servidores de los demás. Así les habló Jesús a estos apóstoles, a estos discípulos. Y les pone un ejemplo Jesús para explicarles mejor lo que Él les estaba diciendo a estos apóstoles. Ustedes se dan cuenta, les dijo Jesús, que las naciones tienen un poder. Hay hombres que las gobiernan y esos hombres a ustedes los oprimen, a ustedes los tienen esclavos. Pero yo no quiero que entre nosotros se dé eso, les dijo Jesús. Yo lo que quiero es que ustedes se sirvan entre el grupo o le sirvan a la iglesia. Así como el Hijo del Hombre, dijo él,
No ha venido para que le sirvan, sino que ha venido para qué cosa. ¿Para qué vino Jesús? Miren, yo me pongo a pensar y me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos sirva? ¿Quiénes somos nosotros para que el Rey de Reyes y el Señor de Señores se haya tomado la tarea y viniera desde el cielo a sentarse con nosotros que somos pecadores? San Pablo dice, Jesús se despojó de su rango, se despojó de lo que Él era sin dejar de ser lo que Él era, y vino y toma la condición de nosotros los pecadores y se sienta y comparte con nosotros que no valemos la pena casi nada, ¿no? Imagínense, ¿cuándo ustedes han visto un rey servirle a su subalterno? Nunca lo han visto, ¿verdad que no? Un rey de este mundo. ¿Cuándo han visto a un presidente también de las naciones sirviéndole a su servidumbre? Yo creo que nunca lo hemos visto. ¿Cuándo hemos visto pues a un alcalde de este país o de otros países, los nuestros, servirle a los humildes, a los sencillos? Quizás nunca lo hemos visto, ¿eh? Imagínense, y esto que no valemos nada ante la presencia de Dios, ante la presencia de Cristo en cuanto a poder. Y fíjense, Jesús siendo el dueño de nuestra vida, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha creado todo, viene y se hace uno de tantos con nosotros y nos sirve a nosotros. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que a Pedro le lavó los pies cuando un maestro no podía, según la condición, los discípulos le lavaban los pies al maestro, pero Jesús no fue así. Él como apóstol, Él como maestro le lava los pies a sus discípulos, dándonos ese ejemplo de humildad, de sencillez o de servicio a nuestro Señor Jesús. Así es que nosotros en nuestra iglesia estamos llamados a servir, ¿sí o no? ¿Quién le quiere servir al Señor? Levanten la mano, miren, pero de verdad, ¿verdad? Porque se va a llegar un momento, se va a llegar un día que todos nosotros vamos a ser servidores de los demás. Todos nosotros vamos a servirle a los demás. Fíjense que un día tuve una reunión con unos señores y él me decía, un señor que ya se fue a México, padre, me decía él, yo me voy bien contento de esta parroquia, muy contento, muy tranquilo, porque me sentí acogido, me sentí servido también. Y aquí viene ese dicho que se dice, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra, ¿no? ¿Y qué le pasó? Le digo yo, ¿qué es lo que sucedió o qué es lo que vio? Mire, para la fiesta de la Virgen de Guadalupe me llevé una gran sorpresa, me decía él, ¿no? Ver a nuestro párroco, un americano, sirviéndonos los tamalitos a nosotros, sirviéndonos a nosotros el cafecito, me decía él, ¿no? Imagínense, cosa que casi no se ve, ni en mi país, ni en mi pueblo he visto estas cosas que he visto en esta parroquia, me decía él. Y por eso me voy satisfecho, contento de que aquí los principales dan el ejemplo, dan el testimonio de cómo debemos de seguir nosotros por cumpliendo el reino de los cielos, ¿no? Así es que nosotros, si queremos ser grandes, tenemos que servir, ¿sí o no? Amén. Si queremos ser felices, tenemos que servir. Y si queremos triunfar en la vida, también tenemos que servir, ¿no? Así es de que, bueno, no nos sintamos más que los demás. Ante la presencia de Dios, dice el Evangelio, todos somos servidores. Incluso Él fue el primero en dar el ejemplo del servicio a nuestra Santa Madre la Iglesia o a nosotros como hijos que lo somos. Que hay que ser humildes, es cierto. Y como dice Martín Valverde, ay, cómo cuesta ser humilde, ¿no? Porque cuesta, porque nos gusta aparecer en las primeras planas del periódico, nos gusta aparecer en la fotografía, ¿no? Sacando el pecho, pero miren, cuando se trata de hacer las cosas buenas o de hacer las cosas como Dios quiere, allí nadie aparece, ¿no? Así es que Jesús en el Evangelio el día de hoy nos está diciendo que si queremos ser grandes o si queremos ser felices o queremos triunfar en la vida, nosotros tenemos que servir. Y cuando lleguemos allá al cielo, bueno, tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva,
llena de felicidad. Ave María Purísima. Bueno.